Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, a Fabio y Jacqueline que nos acompañan en este momento y a los que nos van a ver en diferido. Tengo el audio, perdón. Gracias, Fabio. Un gusto saludarlos de nuevo, sí se me había olvidado activar el audio. Saludarlos a Fabio y Jacqueline que nos acompañan en este momento. Vamos a iniciar la clase y espero que se nos unan algunos más dentro de un momento y si no, pues el día de mañana lo puedan ver en la grabación en el aula virtual. De nuevo, un gusto saludarlos. Apago acá el video nada más para saludarlos a la distancia. Un saludo especial para los compañeros y compañeras del Perú, en especial a Jacqueline, que los tuvimos el gusto de conocerlos el día viernes y sábado allá en Perú en el Big Data Submit 2015, que nos invitaron a agradecerles la invitación. Bueno, muy bien, entonces, muchas gracias. Cualquier pregunta ahí en cualquier momento, Jacqueline, si se nos integra algún otro compañero, y Fabio, si en algún momento también quieres hacer algún aporte, por favor, ahí nada más me interrumpes. Bueno, entonces, vamos a iniciar contándoles un poco en general de qué se trata este curso y de qué se trata la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer dos cosas fundamentalmente. Primero, explicar lo que es la metodología de CRIP-DM, que es la más utilizada en el tema de desarrollo de proyectos en minería de datos. Y luego, en la segunda parte, vamos a explicar en qué consiste el proyecto final y cómo es que se va a organizar el tema del proyecto final. Básicamente resumo en este momento diciendo que la idea de este curso no es hacer una tesis como en la universidad, sino más bien desarrollar un proyecto con sus propios datos, con datos de su trabajo, ojalá, o si no de alguna base de datos que encuentren, pero la idea es desarrollar un proyecto lo más completo posible de minería de datos de principio a fin utilizando CRIP-DM. Básicamente eso es. Al final de la clase de hoy les vamos a explicar cómo es la documentación y todo esto y cuál es la organización del proyecto. Pero bueno, en principio la clase de hoy vamos a dedicarla inicialmente a explicar el tema de la metodología CRIP-DM para el desarrollo de proyectos en data mining, que es lo que vamos a utilizar en el proyecto final. Entonces, CRIP-DM viene de Cross Industry Standard Processing for Data Mining, que es, digámoslo así, la metodología más utilizada y más citada hoy por hoy en lo que tiene que ver con proyectos de minería de datos. Como ustedes saben bien, en general en computación se siguen metodologías para el desarrollo de proyectos. El seguir una metodología para desarrollar un proyecto es algo muy importante. A veces los que somos más puros pensamos que no, pero sí, el seguir un proceso estandarizado es fundamental para el éxito de un proyecto de minería de datos. Un proceso de minería de datos debería ser repetible, debería ser confiable, y en ese sentido debemos asegurarnos que eso es así. Bueno, entonces han habido muchos intentos por estandarizar los proyectos de minería de datos. Hay varias metodologías que se han sugerido, entre ellas CRIP-DM y otras que se conocen como el KDD y otras, pero la que nosotros pensamos y creemos es la que más se ha popularizado y más se usa es la CRIP-DM. Por eso es tan importante aprender esta metodología. Además no tiene dueño ni propietario y aún así es la que siguen muchos software comerciales, por ejemplo el SPSS Modeler y todos estos siguen y se basan en la metodología CRIP-DM. Entonces tiene ventajas como que es neutral, no tiene propietario, se centra en los temas del negocio o del proyecto y no tanto en los temas técnicos. Bueno, como vemos en ese diagrama que estamos viendo en pantalla en este momento, CRIP-DM es hoy por hoy la técnica más utilizada en la mayoría de los procesos de minería de datos. Otra que por lo menos a mí me gusta bastante es el KDD, pero no es muy utilizada. Entonces, CRIP-DM es la metodología más utilizada. Por eso es la que vamos a hacer en este curso. Bueno, por cierto, en el aula virtual está este material que estamos viendo hoy y también un documento escrito con todo lo que vamos a ver hoy un poco más detallado, explicado en completo detalle. Entonces ahí está. Básicamente el CRIP-DM está dividido
en 6 fases. Estas 6 fases, como estamos viendo en pantalla, son las siguientes y son cíclicas, por decirlo de alguna manera. La primera fase de un proyecto de minería de datos debe ser la comprensión del negocio. Fundamental, cuando uno empieza un proyecto de minería de datos, por ejemplo, si va a trabajar en tarjetas de crédito, bueno, tiene que empezar a aprender toda la lógica de ese negocio. ¿Qué quieren decir incluso los términos técnicos que ahí se usan? ¿Cuál es el objetivo, etcétera, del negocio? Y cualquier negocio que uno empiece un proyecto de minería de datos, no queda de otra. Hay que empezar estudiando y entendiendo a fondo el negocio. Luego, comprender los datos, cosa que va muy de la mano con la comprensión del negocio. En el proceso mismo de comprender los datos, también uno va comprendiendo el negocio. Son dos cosas muy de la mano. Luego, la preparación de los datos, otro tema muy complicado, ¿verdad? Los que han hecho proyectos en data mining saben que muchas veces esta es la peor parte de todas, ¿ah? Preparar los datos a veces es un tema muy costoso, ¿verdad? Y ustedes quizás en este proyecto van a enfrentar un poquitito esto cuando quieran ir a preparar sus tablas de datos y se van a enfrentar al problema de que no es tan fácil, tal vez, de que no están tan bonitas como uno quisiera, tan consistentes como uno quisiera. Bueno, una vez preparados los datos, pues pasamos al tema de modelado, escoger el modelo que uno va a aplicar, decidir si es un modelo predictivo, un modelo exploratorio, si son cubos o lab, qué es el objetivo y qué es lo que uno quiere decidir, detrás de qué anda, de cuál es el objetivo. Luego la evaluación, y esto es muy importante, si la evaluación fue correcta, pues ya el proyecto puede ser implantado, pero si no, lo cual es muy usual, ¿verdad? Que en las primeras no sea satisfactorio los resultados, hay que volver a la comprensión del negocio, a la comprensión de los datos, a la preparación de los datos y estar en este círculo hasta que uno logre tener un modelo de minería de datos o varios modelos de minería de datos aceptables para que puedan ser implantados o aplicados ya al problema concreto. Bueno, muy bien. Vamos a explicar esto un poquito más en detalle. Entonces, ScriptDM es una sucesión de fases que no necesariamente es rígida. Cada fase es estructurada en varias tareas generadas de segundo nivel. Las tareas generales se proyectan a tareas específicas, donde finalmente se describen las acciones que deben ser desarrolladas para situaciones específicas. Es decir, esto es circular y un poco flexible. El ScriptDM no pretende ser totalmente estricto. A veces cuando uno está en el modelado, sí, en ese momento es que se da cuenta que tiene problemas en los datos y tiene que volver acá a la fase de preparación de datos o de comprensión de datos porque se da cuenta que no había entendido bien el problema aún. Bueno, entonces la primera fase, que es la de comprensión del negocio, se divide en varias etapas. Determinar los objetivos del negocio. Es muy importante esto, entender junto con los gerentes, con las personas del negocio, cuál es el objetivo del negocio, de qué andan detrás las personas, cuál es el objetivo que persiguen. Muchas veces sucede que desgraciadamente a veces hay organizaciones que quieren hacer minería de datos, pero todavía no tienen claro el objetivo. Entonces incluso hay que ayudarles a determinar este objetivo. Lo ideal sería que ellos lo tengan claro, pero si no, uno les puede ayudar, porque también pasa que las personas no tienen claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿verdad? Entonces hay que ayudarles en este paso. Luego, valoración de la situación, ver realmente si este objetivo que se están planteando es viable o no es viable, si existen los datos de primera, por lo menos impresión, suficientes para hacer ese objetivo que persiguen, si no es un objetivo inalcanzable, que sucede muchas veces, ¿verdad? Entonces, una vez que se tienen claros los objetivos del negocio, establecemos más específicamente los objetivos del proceso de data mining, directamente relacionados con los objetivos del negocio, ¿verdad? Muy importante, y eso es lo que vamos a hablar más tarde, realizar un plan de proyecto, ¿ok? Entonces más adelante les vamos a dar el formato que vamos a usar en este curso para que no se pierdan en ese proceso, para realizar el plan de proyecto, que es lo que vamos a empezar esta primera semana. Bueno, la segunda fase consiste en la comprensión de los datos. Entonces hay temas importantes, recolectar datos. Este es un problema que puede ser complicado, tengan mucho cuidado con eso.
porque este proyecto se supone que hacerlo en 2 meses. Y muchas veces, desgraciadamente, solo recolectar los datos puede durar más de 2 meses. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces usted pide los datos a informática y pueden pasar varios meses y no se los tienen listos. Entonces, en este sentido, recuerden que lo que en este proyecto y en este curso vamos a desarrollar es una especie de prototipo. Entonces, incluso si por ahora no se pueden tener todos los datos que ustedes desearan, no importa. La idea es desarrollar un proyecto, un prototipo que por lo menos permita convencer a su jefe de que valdría la pena ya desarrollarlo con más tiempo. Bueno, esto es muy importante, incluso en el anteproyecto se predice describir y explicar en qué consisten los datos que ustedes tienen. Esto es muy importante para nosotros para determinar si realmente el proyecto que están planteando es viable o no. Como todo proyecto de minería de datos debe iniciar por una exploración de los datos. Hay que explorar los datos para ver cosas como por ejemplo la calidad de los datos, ¿verdad? Es muy importante porque puede ser que muchas veces la calidad de los datos da al traste con un proyecto, ¿verdad? Hay muy buenas intenciones, pero la calidad de los datos que se debe verificar, como dice aquí, de ahí es imposible, porque los datos son de tan mala calidad que es imposible llevar a cabo el proyecto. Entonces esta etapa es fundamental, mucho cuidado, no se confíen, porque esta etapa puede tardar demasiado. La comprensión y sobre todo esta que vamos a hablar ahora, que es la preparación de los datos, puede ser un tema que tome más tiempo del esperado. Fabio y bueno, y este servidor que hemos trabajado en eso, sabemos que el tema de preparar los datos, seleccionar los datos, porque podrían haber demasiados datos, limpiar los datos es otro gran tema. Los datos muchas veces están llenos de basuras e inconsistencias. Estructurar los datos para que sean viables o aplicables a los modelos. Muchas veces yo tengo los datos, pero no los tengo debidamente estructurados. Entonces no son aplicables. O por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto predictivo, pero digamos que yo voy a predecir el sí y el no de alguna variable, pero resulta que nadie almacenó nunca en la historia el sí y el no. Entonces es imposible hacer el proyecto. Integrar datos de bases de datos es una cosa también a veces que complica mucho, porque unos datos están en un formato, otros datos están en otro formato, entonces la cosa se complica mucho. Y eso va al siguiente punto, que es formatear los datos. Yo tengo que estandarizar los datos. Pasa, por ejemplo, acá en Costa Rica, la identificación, nosotros le decimos la cédula. Sucede que a veces en una base de datos está en un formato de 9 campos, pero en otra base de datos está en 12, y así sucesivamente. Entonces debemos empezar por formatear y unificar estos formatos de datos. Ok, entonces eso se puede complicar mucho. Bueno, vamos a ver acá cómo estamos de participación. Ok, Fabio, no sé si tienes algún comentario ahí sobre este tema de la preparación de datos, vos que tenés tanta experiencia en eso, en aquellas épocas de Predisoft, ¿verdad? Que siempre era terrible tener más experiencia que yo en eso. Adelante, Fabio, si tenés algún comentario. ¿Sí? ¿Me escuchas, Fabio? Vamos a ver si Fabio tiene problemitas de audio ahí, tal vez. Ok, Fabio, bueno, si logras ahí tener audio y puedes hacer algún comentario, pero no sé si... ¿Sí? ¿Sí, Fabio? ¿Sí me escuchas o tenés algún problemita ahí con el audio? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Fabio. ¿Sí escuchaste lo que te dije, sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí te escuchamos bien? Sí, está escuchando, pero me acabo de poner en la máquina porque estaba el tablet y no tenía el audio configurado. No, sí, esa parte, como bien lo hizo el Demar, hay que tener cuidado en la parte de datos, ¿verdad? Y está un poco relacionado también con cuando vayan a definir el problema que van a atacar, como bien lo dice el Demar, la idea es como crear un prototipo y no tratar, digamos, de abarcar todo el problema, digamos, que ustedes quisieran solucionar, dado que la parte de, tanto con presentación de los datos como preparar los datos, realmente es un proceso que podría, digamos, tratar mucho. En una organización, digamos, si uno va a hacer o tratar de generar una solución, digamos, a nivel empresarial de toda la organización para que haya datos apropiadamente estructurados y con los formatos adecuados, etcétera, pueden ser proyectos que pueden tardar de 1 o 2 años, de tal manera que hay que tener eso bien claro y tal vez no ser muy ambiciosos, digamos,
para este proyecto en particular, sino pues delimitar muy bien cuál va a ser el objetivo de mi proyecto de minería de datos y preparar los datos en función de eso. Es decir, digamos, no, si los datos son muchísimos, digamos, delimitar bien, digamos, el alcance del proyecto, como para que no tengan que sufrir, digamos, mucho en la parte de preparación de datos y que eso les tome todo el tiempo del proyecto y no puedan, digamos, enfocarse en otra parte muy importante que es básicamente la parte de modelación y evaluación. Entonces, simplemente, como bien lo decía el demás, tenemos que recalcar en la parte de los datos y la preparación de los mismos, que eso puede ser un proceso que tome mucho tiempo, de tal manera que hay que delimitar muy bien con antelación, digamos, lo que se quiere lograr para no tener, digamos, sorpresas a lo largo del proyecto y que no se nos vaya mucho tiempo, digamos, en esa preparación de datos. Por ejemplo, además decía la parte de formatos de datos, limpiar los datos. Si uno tiene, por ejemplo, fuentes de múltiples sistemas de origen y uno quisiera, por ejemplo, combinar esas fuentes de datos, por ejemplo, eso es un gran proyecto, digamos. Entonces, para el proyecto en ese particular, si ustedes pueden utilizar datos de una única fuente, eso va a simplificar un poco, digamos, esa parte de limpieza y estructuración de los datos. Puesto que si utilizan fuentes distintas, pues van a tener, digamos, que homologar los datos y eso puede llevar más tiempo. Entonces, de nuevo, recalcar esa parte de tener cuidado de la parte del alcance y que no afecte, digamos, toda la ejecución del proyecto como tal. Ok, muchas gracias, Fabio. Bueno, una vez que se tengan los datos, viene la parte de modelado, que para mí es la parte más, perdón, se me fue adelante, la parte más bonita e interesante del proyecto, pero bueno, sin datos es imposible hacer modelado. Entonces aquí hay varias etapas. Número 1, seleccionar la técnica. Y yo diría que acá podríamos especificarlo un poco más. Lo primero que uno debería tratar de seleccionar es si quiere un método exploratorio o un método predictivo, que son los dos grandes temas de la minería de datos. Uno podría querer un proyecto que es puramente exploratorio o un proyecto que es netamente predictivo. Una vez que se ha seleccionado qué es lo que se quiere, entonces debe seleccionarse cuál es la técnica, ¿verdad? Si estamos en un método exploratorio, si van a hacer K-mix o K-medias, si van a hacer análisis en componentes principales, bueno, y si es un modelo predictivo, si van a usar random forest, support vector machines, o qué técnica van a utilizar, es muy importante. Y una vez seleccionada la técnica, hay algo que no dice aquí, pero es seleccionar el software que van a usar. Aquí tenemos sobre todo dos opciones, R o Microsoft Analysis Services. Pueden usar otros si quieren, pero idealmente sería que usen R o Microsoft Analysis Services para desarrollar su proyecto, o ambas cosas también podría ser. Bueno, una vez seleccionado el modelo, entonces generar un plan de pruebas, que podría ser en general, por ejemplo, si estamos ante un modelo predictivo, lo ideal es utilizar validación cruzada, cross validation, para este tipo de pruebas, construir el modelo y evaluar el modelo. ¿Okay? Esto es muy importante. Si estamos ante un tema predictivo, aquí lo que se recomienda es usar validación cruzada o cross validation para construir el modelo y evaluar el modelo. ¿Okay? Esa sería la parte fundamental. Si estuviéramos ante un modelo predictivo, descriptivo, exploratorio, entonces sí, la evaluación es de otro tipo, midiendo la inercia interclases o la inercia intraclases. Sí, eso es lo que uno podría sobre todo medir, ver la calidad de los clústeres, si es la deseada, etc. Bueno, entonces esto es muy importante seguirlo en ese orden. Luego, el siguiente paso es la evaluación, que va muy ligado con lo anterior, ¿verdad? Evaluar los resultados, sobre todo ver la calidad de los resultados estadísticos, ¿verdad? Si es un modelo predictivo, cuál es el nivel de predicción, está prediciendo lo que queremos, sí o no. Luego, con base en eso, revisar el proceso, y podría ser que me tenga que devolver, como dijimos antes, a la comprensión del negocio, o a la comprensión de los datos, o incluso a la preparación de los datos, me puedo dar cuenta que tengo malos o muy malos resultados. Bueno, luego de terminar los siguientes pasos, esto es interesante porque también hay algo que quiero aclararles. No se trata, este proyecto, la revisión o la nota no depende de que los resultados, por ejemplo, predictivos sean muy buenos. De lo que depende la nota
es más bien de que ustedes usen adecuadamente los métodos. Y si los resultados son malos porque los datos no son suficientes para predecir, no importa. O sea, no se puede siempre llegar a buenos resultados, pero sí lo que se evalúa en este curso es que use, por ejemplo, que no trate de usar K-medias para hacer un modelo predictivo, porque K-medias es un método exploratorio, ¿ven? Es decir, que estén entendiendo qué es lo que están usando y cómo lo están usando y que lo estén usando adecuadamente. Finalmente, si los resultados son buenos, en buena hora, y si no son tan buenos, también si se han aplicado correctamente los métodos, si se han calibrado adecuadamente, etc. Bueno, luego la siguiente fase es la fase de implantación. En este curso, pues, lógicamente no vamos a poder implantar el modelo en una organización, que es lo ideal, pero sí nos vamos a conformar con el informe final. ¿Okay? Lo que en este curso pretendemos es un informe final de proyecto. ¿Okay? No exactamente la implantación, porque sería imposible, ¿verdad? La idea no es que desarrollemos, sino que la idea es que ustedes convenzan, ojalá, a algún jefe con este primer, digámoslo así, prototipo del proyecto para que convenzan de que podría ser interesante ya desarrollarlo con mucho más tiempo y llegarlo a implantar en la organización donde ustedes trabajan, ¿verdad? Eso es importante. Para efectos de este curso, lo que vamos a requerir es un plan de proyecto y un informe final, ¿ok? Eso es lo que van a entregar en este curso. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, Fabio, alguna pregunta, Jacqueline. De mi parte no, creo que todo está claro. Ahí cuando en las últimas partes vamos a recalcar algunos puntos sobre las entregas iniciales, pero por el momento no tengo comentario. Ok, gracias, Fabio. No sé, Jacqueline, si me escuchas, si tienes alguna pregunta, si no... Bueno, muy bien, entonces seguimos adelante. Vamos a hablar ahora, entonces en sí, de la organización misma del proyecto, que es muy importante. Para la entrega del proyecto final, lo primero que hay que hacer es entregar el anteproyecto. Ese anteproyecto tiene que ser entregado, subido en el aula virtual por primera vez de hoy en 8 días. Luego habrá un segundo chance si hay alguna corrección. Entonces, para ese anteproyecto, ustedes tienen que seguir, lo que hay que hacer es rellenar los datos que vienen en esta plantilla. Esta plantilla que está en Word, ustedes la pueden bajar del aula virtual y lo que tienen que hacer es rellenarla nada más. ¿Ok? Porque lo que queremos es que se enfoque lo más posible y no digamos, se desvíen un poco de lo que el tema es y del tamaño del proyecto que queremos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es rellenar los siguientes datos. Eso tienen que entregarlo de hoy en 8 días a más tardar. Esa, por decirlo así, es la primera tarea, entregar esta plantilla llena. Entonces lo primero es aquí nombre del integrante 1, integrante 2 o integrante 3. Ya lo eché aquí a perder. Bueno, el proyecto se puede hacer máximo en grupos de 3 personas. Pueden hacerlo en forma individual también si quieren. Grupos de 2 o grupos de 3. Entonces aquí van ustedes simplemente a colocar el nombre de los integrantes del grupo, que pueden ser máximo 3 y mínimo obviamente 1. El título, segundo punto, escribir un título de su proyecto. Entonces un título lo más sintético y claro posible que describa el proyecto. Ok, luego, parte 3, muy importante, dice dar una explicación en no más de una página, o sea, máximo una página, en donde se mencionen los siguientes elementos: entorno general de los datos a utilizar, una explicación de los datos, por ejemplo, cartera de crédito, manufactura de producto X, cartera de seguros, entre otros. O sea, la idea es que ustedes expliquen de qué se tratan los datos. Explicar un poco el historial de los datos disponibles, si tienen un mes, si tienen 2 meses, si tienen 2 años, si tienen 10 años, cuánta historia tienen
y cuánta pretenden utilizar, que no necesariamente lo mismo. Yo puedo tener 10 años de historia, pero solo voy a usar un mes, o solo voy a usar un año, o solo voy a usar 2 años. Otro punto importantísimo, descripción, bueno, que aquí está en itálica, general del problema a analizar. Explicar aquí en un párrafo o dos cuál es el problema que quieren analizar o que quieren enfrentar en este proyecto. Ok, yo por ejemplo puedo decir, yo voy a enfrentar un problema de scoring crediticio, tengo tales y tales variables y mi objetivo es predecir si la persona va a ser buen pagador o no. Mi objetivo, como lo vimos en la generación anterior, que lo hizo algún colega por allá de compañero de Ecuador, él quería predecir el caudal de los ríos, de algunos ríos del Ecuador. Entonces para eso él utilizaba series de tiempo, ¿verdad? Para predecir cuál iba a ser el caudal. Bueno, entonces esta parte es muy importante, descripción de por lo menos estos 3 puntos en no más de una página. Luego, objetivo general, escribir un objetivo lo más conciso y preciso posible, eso nos ayuda mucho a nosotros a determinar si ustedes tienen claro qué es lo que quieren hacer. Luego, objetivos específicos, si corresponde, escribo máximo 3 objetivos específicos. Puede ser que no haga falta, pero es bueno poner unos 2 o 3 objetivos específicos. Muy importante aquí, explicación de los datos. Esto es muy importante. Dice, detallar en qué consisten las tablas de datos que se van a utilizar en el proyecto. Puede ser solo una, pueden ser varias. Explicar, esto es importantísimo, cuáles son las variables, qué significa cada variable, qué son las filas o individuos. Explicar eso muy bien en detalle. Eso es lo que a nosotros, a Fabio, a este servidor nos ayuda a entender nosotros un poco el problema y lograr ayudarles a determinar si la técnica que quieren utilizar o el método que quieren utilizar es adecuado o no para ese tipo de datos. ¿Cuál es la dimensión o el tamaño de los datos? Esto es muy importante para nosotros poderles decir si es viable o no en 2 meses hacer el proyecto. No necesariamente hay que tener muchos datos, les explico, les insisto en la idea de que lo importante aquí es que ustedes apliquen las técnicas estudiadas en los diferentes cursos adecuadamente. No necesariamente para eso se ocupan muchos datos, pero bueno, es muy importante para nosotros tener esta información para poder ver qué tan viable es el proceso que quieren hacer. Bueno, esta pregunta 7 es muy importante. Seleccione una o varias de las siguientes opciones. Según ustedes, ¿cuál es el tipo de problema que quieren enfrentar? Si lo que quieren hacer es clustering, pueden seleccionar ahí, pueden seleccionar con X. Si lo que quieren hacer es un modelo predictivo, si quieren hacer regresión, si quieren hacer series de tiempo, si quieren hacer cubos OLAP o otro. Esto es importantísimo para nosotros. Nosotros, con esta explicación del problema y el tipo de problema que ustedes creen que están enfrentando, nos vamos a poder dar cuenta si están perdidos o no. Porque a veces hay gente que dice que quiere predecir los caudales de un río, pero dice que van a usar clustering. Entonces no están entendiendo bien, porque lo que quieren hacer es una predicción, no necesariamente un clustering. Entonces tendrían que usar más bien series de tiempo. Entonces a nosotros nos va a ayudar mucho eso a determinar si están ubicados o están un poco perdidos en el proyecto. Métodos a utilizar, muy importante acá, seleccione una o varias de las siguientes opciones, pueden ser varias. Vamos a usar OLAP, análisis en componentes principales, agrupación jerárquica, K-medias, K-vecinos más cercanos, regresión logística. Aquí están casi todos los métodos que vimos en los cursos, árboles de decisión, regresión Rich, datos simbólicos, qué es lo que quieren utilizar. Esto también es importantísimo para nosotros, porque hay gente que marca aquí arriba que va a hacer clustering y después marca aquí que va a utilizar bosques aleatorios. Entonces uno dice, no hay algún problema porque los bosques aleatorios no es para hacer clustering. Ven, entonces esto nos ayuda a nosotros a determinar si están entendiendo bien o no lo que hay que hacer. Esta pregunta debe ser muy consistente con esta otra. Bueno, perdón que voy a ver acá algo que me están preguntando en el chat. Dice esa parte, ¿es a priori o no? ¿Por qué se puede utilizar al final algo diferente de lo marcado? Muy buena pregunta de Jacqueline. Sí, pues la idea es que a priori ustedes más o menos sepan qué es lo que van a utilizar, pero toda la razón. Puede ser que en el camino
y es válido, ustedes se dan cuenta que no, que mejor van a usar otra técnica, que habían dicho que máquinas de soporte vectorial, pero en el camino se dieron cuenta que funcionaban mejor los modelos de potenciación. Ahora, aquí se pueden marcar varios también, y no necesariamente los use todos al final, ¿okay? Pero lo que sí tiene que haber es una consistencia entre el método a utilizar y el tipo de problema. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si están entendiendo bien las diferencias entre clustering, predicción, modelos supervisados, modelos no supervisados, etc. ¿Ok? ¿Por qué no, por ejemplo, la curva ROC nos puede decir otra cosa? Sí, exacto. Sí, después de que uno hace una cierta evaluación, por ejemplo, con la curva ROC o con validación cruzada, podría darse cuenta de que no, que lo que había pensado al principio no es lo que le sirve, es otra cosa. Pero sí, totalmente válido eso, Jacqueline, muy buena pregunta. Pero lo que nosotros queremos con esto aquí, ponerlo tan al principio del proyecto, es podernos dar cuenta, Fabio y este servidor, si están como ubicados o desubicados. Porque sí, a veces la gente nos pone clustering y de pronto viene aquí y dice que va a hacer regresión lazo. Entonces uno dice, hey, la regresión lazo no es para hacer clustering. Entonces algo no está entendiendo del problema. Entonces eso es la idea acá. Ver si están un poco por lo menos ya orientados hacia qué es lo que quieren hacer y con qué técnica. Esto también es importante para nosotros y nos va a permitir ver una consistencia entre esto y lo anterior, es el software a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar? R directamente, Ratel, Microsoft Analysis Services, Factor Miner, paquetes para Big Data u otro. ¿Okay? Entonces aquí también es selección múltiple. Puede ser que ustedes quieran usar varios de estos, o todos, o solo uno. Entonces no es selección única. Y también esto debe ser muy consistente con lo anterior. Y la idea nuestra pues es ayudarles, ¿verdad? A orientarlos. Número 10, aquí tienen que rellenar comentarios adicionales. Dice, escriba aquí cualquier aclaración adicional sobre el proyecto. Cualquier comentario ahí que consideren útil, por favor escribirlo ahí. Ok, muy bien. Dice, evaluación. Muy importante, dice, esto es como ya lo vamos a evaluar. Dice, el proyecto debe ser entregado en un PDF autorreproducible. Bueno, muy bien, perdón, primero antes de la evaluación, lo que ustedes tienen que hacer es rellenar esto de aquí para arriba, de la 10 hacia atrás, grabarlo como un PDF y subirlo al aula virtual. Eso es todo lo que tienen que hacer de aquí al próximo lunes. Rellenar este documento y ponerlo en un PDF y subirlo al aula virtual. Fabio y mi persona lo vamos a revisar y ahí les vamos a poner comentarios. En el mejor de los casos les vamos a poner que ya el proyecto fue aprobado y que ya puede iniciar. En la mayoría de los casos, en casi todos, le ponemos, no, mire, estas observaciones tenemos, o aclárenos tal punto, tal otro que no entendemos, y le damos una semana más para volver a subir el proyecto, el anteproyecto, perdón, y ya darle el visto bueno final. ¿Ok? Esa es la lógica. Entonces, repito, de hoy en 8 subir de la pregunta 10 hacia atrás, relleno y guardarlo en PDF y subirlo en el aula virtual. Luego nosotros les vamos a hacer una revisión lo más pronto posible después de ese día para que ustedes arranquen el proyecto de una vez y no hay problemas, y si hay algún problemita les damos 8 días más para que hagan las correcciones del anteproyecto. Bueno, muy bien, una vez hecho eso, ¿cómo se va a evaluar el proyecto? El proyecto debe ser entregado en un documento autorreproducible o en un PDF. El documento debe incluir, esto es importantísimo, ¿qué es el documento final? Ya no estoy hablando del anteproyecto. Este es el documento que tienen que entregar de hoy en 2 meses. De aquí a 2 meses. Ya ese sí es el proyecto final. De hoy en 2 meses tienen que entregar un documento. Dice que lo que debe incluir es un detalle paso a paso sobre la aplicación de la metodología CRISP-DM al proyecto seleccionado. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es un documento que explique paso a paso. Voy acá de nuevo. Que explique paso a paso cómo ejecutaron estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. ¿Okay? Van una por una de estas y van explicando en el caso de ustedes qué hicieron, cuáles son los objetivos del negocio, cuál es la valoración. No necesariamente hay que incluir todos los puntos,
pero la mayoría posible. ¿Cómo les fue con la comprensión de los datos? Entonces explican todo esto. ¿Cómo les fue con la preparación de los datos? ¿Qué hicieron en el modelado? ¿Qué hicieron? ¿Cómo seleccionaron? ¿Cómo calibraron? Etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo les fue con la evaluación? ¿Qué tan buenos son o no los resultados? Y en la implantación, lo que tienen que entregar, como les decía antes, es un informe. Eso es lo que se espera al final. ¿Que este informe en qué consiste? En explicar cómo aplicaron ustedes estos 5 pasos al proyecto que ustedes tienen, a los datos que ustedes tienen. ¿Okay? Eso es lo que hay que entregar de hoy en 2 meses. ¿Ok? Entonces, muy bien. Repito, entonces, de hoy en una semana, lo que tienen que entregar es este documento Word. Nada más. Y de hoy en 2 meses, tienen que entregar un documento, ahora sí, que incluya la solución al problema planteado por ustedes en un PDF o en un documento autorreproducible, cómo aplicar un CRIP de M al problema que seleccionaron. Bueno, la evaluación finalmente que haremos Fabio y este servidor es 15 puntos, 15% selección correcta del modelo y de los métodos, 15% selección correcta del software, 15% aplicación adecuada del CRIP de M, 15% la calidad del documento final que van a entregar y muy importante, 40% la defensa del proyecto. La defensa del proyecto consiste en una clase exclusiva para cada uno de ustedes o para cada proyecto. Vamos a convocar de hoy en 2 meses una clase para cada proyecto. En esa clase solo van a estar los estudiantes de ese proyecto, sea 1, sean 2, sean 3, los que sean, Fabio y este servidor y tal vez el profesor González desde Chile. Nosotros 3 vamos a evaluarlos y ese día hacemos una conferencia vía Webex, igual que esta que estamos teniendo el día de hoy. Nada más que yo desde acá, desde Costa Rica, les paso el control de la presentación a ustedes y ustedes hacen la presentación del proyecto. ¿Qué es lo que hay que hacer en esa presentación de ese proyecto? Bueno, normalmente lo que se hace es un PPT, un PowerPoint, donde se va explicando paso a paso el proyecto, los resultados, etc. Podrían también hacerlo con base en un documento autorreproducible, pueden presentar algunos resultados en R o en Microsoft Analysis Services, como ustedes quieran. Es completamente libre. Normalmente la gente hace un PowerPoint para ir llevando una guía, ir explicando poco a poco lo que hicieron y van mostrando a veces algunos resultados en R. ¿Okay? Esa defensa entonces vale 40 puntos. ¿En qué fecha se va a hacer la defensa? Porque esto se me corrió. Dice seleccione fechas para la presentación del proyecto. Dice seleccione las fechas en las que podría hacer la defensa del proyecto. La defensa tendrá una duración máxima de 1 hora 30 minutos. Seleccione mínimo 3. Entonces aquí están las fechas en las que se podría hacer el proyecto. Podría ser el 10 de agosto a las 6 de la tarde, 10 de agosto a las 7:30 p.m. Todo esto es hora de Costa Rica, les aclaro. Sería esto hora de Costa Rica. 12 de agosto a las 6 p.m., 12 de agosto 7:30 p.m., 14 de agosto 6 p.m., 14 de agosto 7:30 p.m., 16 de agosto 6 p.m., 17 de agosto 7:30 p.m. Por favor piensen bien esto porque después se complica un poquito cambiarlo, si hubiera problemas. Entonces ustedes en el documento, cuando lo entregan, seleccionen por lo menos, así, uno le da doble clic aquí y le dice marcado y lo marcan ahí, ¿ven? Y yo digo, yo puedo estas 2, lo marcan ahí y ya, esas son mis 2 opciones, o puedo marcar hasta 3. Nosotros acá, desde acá, después, cuando les revisamos este anteproyecto, le decimos su presentación queda para el 12 de agosto a las 6 p.m. Entonces, unos 2 o 3 días antes de ese día le va a llegar una invitación solo a la persona o a las personas de ese proyecto para hacer la defensa final del proyecto. Esa clase de esa defensa final del proyecto, es importante aclarar, no es grabada, no queda grabada en ningún lado, por aquello de que en algunos proyectos a veces se presentan algunos datos algo confidenciales de alguna organización o resultados que no se quiere que salgan a la luz pública. Entonces no se preocupen, esos resultados y esos proyectos
son y serán absolutamente confidenciales, cada presentación, cada proyecto. Y entonces eso no va a quedar grabado para que no tengan ninguna preocupación. Los datos y los informes solo los vamos a conocer Fabio, Jorge González, este servidor, y los estudiantes del proyecto, nada más. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, este curso solo tiene dos clases, la del día de hoy y la de dentro de 2 meses, dependiendo para qué alumno. ¿Qué nos vamos a dedicar a hacer de aquí a estos 2 meses? Bueno, nosotros les vamos a tener consultas directamente a cada uno de ustedes. Esas consultas las pueden postear en el chat si consideran que es una pregunta general, digamos, de dudas del proyecto, del documento, que le puede ser útil a los demás. Entonces pueden postear la duda en el chat, en el foro del aula virtual. Si tienen alguna pregunta que es muy específica al problema de ustedes, entonces la pueden tramitar vía un correo electrónico con copia a Fabio y a mi persona. ¿Ok? Esa sería la logística del proyecto. Por ahí, Fabio, no sé si tienes algún comentario adicional, algo que se me haya escapado por ahí. Básicamente, varias cosas. Recalcar que básicamente la presentación final, donde vamos a estar, digamos, evaluando pues todo el proyecto, va a ser tanto el documento que van a presentar, que debe seguir la metodología CRISDM, así como la presentación. Y nada más recalcar que esa presentación, en el caso de aquellos grupos de más de una persona, o sea, dos o tres, la idea es que vamos a estar calificándolos a todos, de tal manera que en esa presentación todos tienen que participar. La idea es que todos participen en esa presentación. Y nada más un punto de enfatizar que ya el tema tocó, y es con respecto a los entregables, únicamente para que quede claro y no se cree confusión. El documento de propuesta del proyecto, que básicamente es el documento Word que los demás les enseñó, es lo primero que tienen que entregar, ¿verdad? Y es un documento breve donde tienen que llenar los apartados que los demás mencionó para nosotros entender un poquito del entorno del negocio, los datos y lo que quieren modelar, pero ese documento no tiene que, digamos, especificar todo lo de la metodología CRISDM. Simplemente esa propuesta es como un cascarón, digámoslo así, de lo que van a desarrollar, y es el documento final, el cual tiene todos los pasos que deben estar en función de la metodología CRISDM. Entonces, únicamente para separar ese concepto, digamos, del documento final, utilizando la metodología CRISDM y la propuesta de este proyecto, que son documentos distintos. Únicamente, de nuevo, el primer entregable es ese documento de Word editado y las secciones que el demás explicó, y el documento final sí ya va a ser el que contenga todas las secciones en función de la metodología CRISDM. ¿Qué más? Básicamente no, lo de la presentación final, y como dice Oldemar, pues pueden contactarnos ya sea por medio del foro si son preguntas generales, y son preguntas muy específicas y relacionadas, por ejemplo, con el problema que van a atacar y los datos, y que puede ser un poquito, digamos, más privada dado el problema que están atacando. Entonces nos pueden escribir al correo. Creo que nada más eso era lo que quería acotar. Muchas gracias, Fabio. Sí, muy claro, muchas gracias. Una observación importante que dijo Fabio, y la repito, y es que sí, si son varios en el grupo, lo ideal es que participen todos, aunque sea un ratito, en el proyecto para poderlos ver y escuchar. Sería bueno también abrir un poco ese día la cámara, aunque sea un ratito, para conocerlos un poco más. No sé si Jacqueline, si tenés alguna pregunta, alguna duda o comentario por ahí. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, sí, si tienen alguna duda, entonces a los que nos escuchan hoy nos van a ver luego en diferido, pues no duden también en hacer las preguntas en el foro, como siempre. Y si no, también en este curso sí es un poco más válido ya preguntas a nivel de correo electrónico para Fabio, que es fabio.fernandez@promidad.com, y a mi persona, oldemar.rodriguez@promidad.com. Ahí nos pueden escribir. Y pues si lo consideran que es algo que es valioso para los demás, alguna duda en el documento y todo, vale la pena también que lo pongan en el foro, porque
porque así los compañeros se enteran. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o comentario más. Bueno, de mi parte, nada más de no recalcar en esa parte inicial de preparación de los datos, que si bien la parte de modelado, ¿verdad? Y es lo más importante, y ver que apliquen correctamente los métodos al problema que están atacando, esa parte de datos es fundamental que lo hice, digamos, cuanto antes, porque puede ser que se peguen un poquillo con esa área de preparación de datos. Entonces, apenas tengan la propuesta lista del proyecto, si pueden empezar un poquito a investigar un poquillo los datos y verlos y tratar de explorarlos, sería bueno para que no se lleven sorpresas, de tal manera que no les afecte el modelo final. Igual en esa parte de preparación de datos, si tienen alguna consulta con respecto a cómo mejorar los datos, cómo limpiarlos, cómo prepararlos, pues nos ponen ahí un correo o lo ponen en el foro en el caso que sea general, y con mucho gusto también nos ayudamos en esa sección, evidentemente. Ok, muchas gracias, Fabio. Sí, muy buena observación. Otra observación es que también, pues no importa si este es un problema que ya están atacando en el trabajo, ¿verdad? Porque la idea nuestra es más bien contribuir a que ustedes hagan algo que les ayude en el trabajo, ¿verdad? Y que lo puedan aplicar de una vez o en el futuro cercano o mediano. Nuestra idea es darles herramientas que les sean útiles en el trabajo, ¿verdad? Entonces, es ideal más bien cuando hay algún problema que ya es parte de su trabajo y que quieren resolver lo mejor posible y que nosotros tal vez le podamos, esperamos poderles ayudar a resolverlo de la mejor manera. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Tener nuevamente claro que es un problema, es un proyecto práctico de aplicación y el objetivo final para nosotros es poder ver que están aplicando correcta y adecuadamente todo lo que vimos a lo largo del programa y afinar puntos, ¿verdad? Y afinar cosas, ya que ustedes se enfrenten no a tablas como vimos en la mayoría del curso que nosotros les dábamos casi listas, sino ahora sí enfrentarse a problemas y a datos propios, en donde la problemática misma va a empezar en poder tener esos datos de la manera adecuada, estructurada para que puedan ser digerible y asimilable por los métodos y por el software, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto de esto. El objetivo final de la evaluación, repito, tendrá un 100 aquellos que apliquen adecuadamente las metodologías estudiadas. Así las predicciones o los resultados no sean los mejores. Eso no es el objetivo, sino el objetivo es que apliquen adecuada, correctamente y con propiedad todo lo que estudiaron a lo largo del experto en minería de datos. Ok, bueno, muy bien. Entonces, un gusto saludarlos nuevamente acá desde San José, Costa Rica. Nos vemos entonces de hoy en 2 meses. Ahí escojan por favor las fechas que más les conviene. Y nos vemos en 2 meses, más o menos, para la presentación de cada uno de los grupos. Muy bien, bueno, muy buenas noches. Hasta luego, un gusto saludarlos nuevamente y nos vemos pronto. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, que la pasen muy bien. Hasta luego, gracias.